Mi nombre es Andrés Kreiner, de la Comisión de Energía Atómica, y me han invitado a decirles algo sobre desarrollo de tecnología de aceleradores para aplicaciones médicas en la Comisión de Energía Atómica. Acá esto es un trabajo de un grupo numeroso de gente al que estoy representando en este momento. Bueno, el temario es un poco extenso, esperemos que podamos hacerlo. Primero les voy a contar algo sobre el contexto y la significación económica y aplicaciones de los aceleradores. Luego hacer un pequeñísimo contrapunto entre los dos tipos de máquinas que se utilizan dentro de lo que llamaríamos la tecnología nuclear. Y luego vamos a la parte principal de la charla, que son las aplicaciones médicas. Y luego les voy a dar un brevísimo pantallazo a través de algunas imágenes que muestran el estado del arte o el estado del desarrollo de la tecnología que estamos desarrollando en CONEA. Bueno, en los últimos 60 años hay más de 30.000 aceleradores instalados en el mundo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Se producen aproximadamente 1.000 aceleradores de uso industrial. Esto es todo excepto medicina e investigación, por unos 2.000 millones de dólares al año. Y una estimación conservadora del valor de los productos que contienen partes y materiales tratados con aceleradores excede los 500.000 millones de dólares, del orden del PBI nuestro. La mayor aplicación hoy en día es en implantación iónica para producción de semiconductores y circuitos integrados. Acá algunas de las aplicaciones de los aceleradores que son realmente muy vastas. Empezamos con medicina y radiobiología. Hoy vamos a hablar un poco de protonterapia, de la terapia por captura neutrónica en boro, producción de radioisótopos, etc. Los aceleradores se utilizan en caracterización y modificación de propiedades de materiales. Ya mencionamos en particular la implantación iónica, pero hay muchas otras. Medio ambiente, arqueometría, bienes culturales, ahí hay técnicas de análisis de alta sensibilidad que se hacen con aceleradores. También los aceleradores, como vamos a ver, se pueden usar para producir neutrones a través de reacciones nucleares apropiadas, y con esto se pueden detectar materiales nucleares especiales como uranio, plutonio, drogas, explosivos, etc. Y también hace muchos años se usan los neutrones para prospección petrolífera. Bueno, hay otras cosas bastante más sofisticadas como la incineración y transmutación de residuos radioactivos. Esto está en el futuro, y también producción de energía. Y después los muy numerosos estudios sobre estructura de la materia, que va desde lo subnuclear, pasando por lo nuclear, la estructura atómica, molecular y de los sólidos. Hay dos grandes vertientes de la física y la tecnología nucleares. Uno son los reactores, que trabajan sobre un fenómeno que se conoce como fisión nuclear, inducida por neutrones, mientras que los aceleradores trabajan con reacciones nucleares inducidas por partículas cargadas. En particular, nos vamos a concentrar en reacciones que producen neutrones, es decir, uno tiene un proyectil sobre un blanco y como resultado aparece un neutrón. Estas dos tecnologías se están empezando a converger en los llamados sistemas híbridos, que consisten en acoplar un acelerador con un reactor subcrítico, y eso es un sistema que puede servir muy eficiente para producir energía y digerir actínidos o residuos radioactivos de alta toxicidad. Bueno, esto es la fisión, todos sabemos cómo funciona. Hay un neutrón que fisiona un núcleo en dos fragmentos que liberan neutrones, y así se produce la reacción en cadena. Esto sería como un icono del desarrollo nuclear argentino, es el complejo nuclear en Atucha, con dos reactores funcionando. Y nosotros vamos a ir a la parte de aceleradores. Lo que ustedes ven acá es un diagrama muy sintético. El acelerador
es capaz de acelerar partículas, llevarlas a energías muy altas, hacerlas incidir sobre un blanco, y en ese blanco se produce una reacción nuclear que da origen a un núcleo residual, y en este caso nos vamos a concentrar en un neutrón, y esquemáticamente esta reacción se denota de esta forma. Bueno, como un ejemplo, digamos, de reacción, la famosa reacción entre el deuterio y el tritio, que es la reacción de fusión que quizás algún día produzca energía para la humanidad. Estos dos núcleos se fusionan, dando finalmente una partícula alfa y un neutrón y liberando una cantidad muy importante de energía. Esta es la base de la fusión, del aprovechamiento de la fusión termonuclear para ganar energía. Bueno, acá un ejemplo de un acelerador que tenemos en el Centro Atómico Constituyentes es el TANDEM argentino. Es una máquina electrostática de 20 millones de voltios, ahí donde yo trabajo hace muchos años, y esto es cuando se lo armó. Este tanque lo hizo Pez Carmona y la tecnología era una tecnología norteamericana. Acá se ve la torre que encierra esto, y estas son las esferas que almacenan un gas aislante que en su momento fue hexafluoruro de azufre. Acá les muestro otro ejemplo de un acelerador lineal. Esto es una cavidad resonante. El haz circula por este canal muy delgado, muy fino, con una geometría muy particular que permite acelerar una partícula sucesivamente, pero ya con un campo de radiofrecuencia. Después están las máquinas cíclicas, los ciclotrones isócronos, etc. Esto fue descubierto por Lorentz en Berkeley en 1930. Fue el primer ciclotrón, tenía 13 centímetros de diámetro y aceleraba protones hasta 80 keV. Bueno, esto es el ciclotrón, no voy a hablar de él, creo que es bastante conocido. Esta máquina circular es un invento fantástico que permite de manera muy compacta acelerar partículas a energías bastante altas. Esto es un ciclotrón isócrono fabricado por IBA, que está instalado en el Massachusetts General Hospital y que sirve para protonterapia, que es algo que vamos a mencionar brevemente. Y esto es un ciclotrón superconductor que se desarrolló en el Paul Scherrer Institute en Suiza, capaz de acelerar protones a 250 millones de electronvolts. Ustedes ven que esto es una máquina sumamente compacta. Para ponerla en dimensión, es, digamos, bueno, una cosa bastante sofisticada que puede, digamos, soslayar el problema que tienen las partículas a alta energía, es que su masa empieza a crecer relativísticamente. Bueno, y esto por último es digamos, el gran ejemplo, el máximo ejemplo, lo que se llama la máquina de Dios, el gran colisionador que está en el CERN, y que es capaz de producir protones a 7 teraelectronvolts. Un teraelectronvolt son 10 a la 12 electronvolts, o sea, 1000 gigaelectronvolts. Bueno, ahora vamos a las aplicaciones médicas rápidamente. Hay dos tipos de aplicaciones. Una es la utilización de haces de partículas aceleradas directamente. Esto es muy similar a la radioterapia convencional, que utiliza radiación gamma, solamente que acá se utilizan haces de partículas cargadas que tienen ventajas muy importantes, que voy a tratar de mostrarles en un minuto, frente a la radiación gamma. Y la otra cosa que les voy a contar y donde nos vamos a concentrar es en la terapia por captura neutrónica en boro con aceleradores. Bueno, acá esto es el dibujito que permite entender la diferencia que hay entre la protonterapia y la radioterapia convencional. Cuando un haz de rayos gamma entra en materia, se atenúa exponencialmente a partir de la entrada, con lo cual si yo tengo un tumor acá, indefectiblemente el tejido sano anterior recibe más radiación que el propio tumor. Mientras que las partículas cargadas, como el protón, cuando son muy rápidas dejan muy poca energía y solamente dejan muchísima energía al final de su trayectoria, en este pico,
y ahí se frenan completamente, de manera que aquí, a partir de este punto, no hay más radiación, mientras que con la radiación gamma siempre hay colas. Cuando hay un órgano radiosensible acá va a recibir radiación y con los protones no. Bueno, esto es una técnica sofisticada que se desarrolló en Suiza también. Uno tiene un pincel muy finito de protones que lo apunta a donde está el tumor. Previamente se cargó la geometría del tumor en una computadora que maneja el acelerador tanto en energía como en posición y pinta, digamos, barre el tumor con alta precisión, disminuyendo la dosis que se deja en el tejido sano, que esto es lo que necesita la radioterapia fundamentalmente. Bueno, con esta metodología se tratan, por ejemplo, tumores de la coroides, que es la parte posterior del ojo. Se inyecta un haz por acá y en pocas aplicaciones de pocos segundos se logra un control de más del 98% de estos tumores. Esto está hecho o está desarrollado en una de las facilidades más evolucionadas del mundo, que es Optis, que está también en el Paul Scherrer en Suiza. Esto es una imagen de cómo se hace esto. Al paciente se lo sienta, se lo fija con una silla robótica, se lo hace mirar en una dirección y ahí se dispara el haz de protones para hacer el tratamiento. Esta es una línea que nosotros armamos en el TANDAR, una línea de irradiación externa, en donde nos preparamos para tratar de introducir esta terapia en la Argentina. Básicamente por acá se acelera el haz o llega el haz acelerado, sale a través de una ventana y en aire está o el pequeño animal o el cultivo celular que se va a irradiar. Acá lamentablemente no tenemos, con esta máquina no hay suficiente energía para tratar pacientes. Acá les muestro el estado de situación en el mundo. 42 centros de hadronterapia había en el 2013, hoy en día hay bastantes más, pero nada ni en América Latina ni en Argentina, y por ende nosotros logramos incluir en el plan de desarrollo estratégico de la CONEA la introducción de esta terapia en la Argentina, y hoy en día se está empezando a construir un centro de radioterapia, de protonterapia, muy cerca del ROFO, donde está el Centro de Medicina Nuclear. Ahora vamos a la terapia por captura neutrónica en boro. ¿Y cuál es la diferencia fundamental con lo anterior? La técnica anterior sirve cuando el tumor está bien localizado y confinado geométricamente, entonces se puede apuntar y barrer el tumor. Pero hay tumores que tienen límites difusos y regiones con infiltración parcial, y ahí uno ya no puede apuntar, no sabe a dónde apuntar, y si quisiera inactivar todo el volumen donde hay células tumorales, sería un daño absolutamente, produciría un daño que es, digamos, no es tolerable. Entonces, para eso se pensó en una técnica bastante más sofisticada que tiene dos pasos. El primer paso es la carga selectiva del tumor con un capturador neutrónico. El capturador neutrónico hay muy pocos elementos en la naturaleza que tienen una enorme probabilidad de capturar un neutrón cuando pasa cerca, por decirlo coloquialmente. Y uno de ellos es el boro 10, es un isótopo estable del boro, y lo que se hace, se fabrican drogas que en su estructura portan muchos átomos de boro. Una de ellas es la borofenilalanina, que se utiliza hoy en día para esta terapia. Y finalmente, el segundo paso, una vez que uno cargó el tumor, irradia con neutrones, y los neutrones son capturados por el boro, se produce esta reacción nuclear que libera una partícula alfa y un litio 7, y estas dos partículas son altamente ionizantes y su rango es del tamaño del diámetro celular. Quiere decir que toda la energía que se entrega en la célula donde hay boro, y las células sanas circundantes no reciben radiación. O sea, idealmente es... esta es la razón por la cual muchos de nosotros trabajamos en esto, porque la idea es una idea genial,
por supuesto, una cosa es la idea y otra cosa es ponerla en práctica. Bueno, con esta metodología binaria, ¿no? Porque son estos dos pasos, se logra una resolución a nivel celular. Esto es una característica única. Y acá les muestro un diagramita. Esto tiende a indicar el tumor cargado selectivamente con boro 10 y el tejido sano con muy poco boro 10. Y acá vemos acá vemos un haz de neutrones que incide sobre un paciente. En particular acá estamos hablando de un tumor profundo del sistema nervioso central que ha sido previamente dopado con boro. Entonces cuando el neutrón, este neutrón que se frena acá, se termaliza, o sea, llega lento al tumor, es ahí donde la probabilidad de captura es muy alta. El boro 10 captura el neutrón y se parten de estos dos fragmentos que se frenan, como decía, en el diámetro de la célula. Bueno, ahora, ¿por qué BNST basado en aceleradores? Esta técnica hasta ahora solo se ha practicado con reactores nucleares, que son las únicas fuentes de neutrones que existen en nuestra civilización. Pero un reactor es un instrumento muy complicado, muy caro, tiene un inventario permanente de radioactividad y no se puede instalar en un hospital. Entonces, la solución alternativa es construir un acelerador que sí se puede instalar en un hospital. Un acelerador es, como vamos a ver, es una máquina que cuando yo la desenchufo no hay más radioactividad. Y con las reacciones inducidas por estos haces acelerados se puede practicar esto, y esto es lo que estamos intentando en la Argentina, desarrollar un tal acelerador. Entonces, las características de la terapia, esto está por Accelerator Based, BNST significa Boron Neutron Capture Therapy, intrahospitalario, búsqueda de las mejores soluciones y criterios. Uno es la seguridad, mínima activación de la instalación, simplicidad y confiabilidad. Esto es número mínimo de sistemas auxiliares, acelerador lo más chico posible, mínimo costo posible, etc. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, hay una serie de programas activos en el mundo alrededor de aceleradores. Todavía no hay ningún acelerador diseñado específicamente para este fin que está operando. Si bien en Japón hay un ciclotrón de alta energía que están usando para tratar gente, pero no es la máquina adecuada. Es un ciclotrón de 30 millones de voltios que produce muchísima radioactividad, y las máquinas que estamos buscando son de energías mucho más bajas. Bueno, no voy a entrar en todos estos programas, pero ustedes ven que hay una cantidad de países que están detrás de esto, y nosotros hace tiempo estamos en el pelotón de punta que está tratando de desarrollar esta tecnología. Bueno, acá les muestro muy sucintamente. Esto es en el eje vertical tengo la producción de neutrones, acá tengo la energía de un protón o de un deuterón, y estas son las diferentes reacciones nucleares que hemos estudiado para producir neutrones. Las dos que hemos estudiado, que son muy similares, es deuterones sobre berilio produciendo un neutrón, o deuterones sobre carbono 13 produciendo un neutrón, y esto es la curva de producción. Y a esta energía, que es 1,45 millones de electronvolt, o sea, traducido en voltios es 1,5 millones de voltios para un acelerador, ya se puede producir suficientes neutrones para hacer esto. Bueno, nosotros estudiamos estas reacciones muy cuidadosamente, se hicieron tesis, publicaciones que están acá para el que le pueda interesar, y acá ustedes ven cómo es el layout conceptual de una facilidad de este tipo. Este es el acelerador, en nuestro caso un acelerador vertical. Acá está lo que se llama la fuente de iones, y el haz que sale de la fuente de iones, que es un dispositivo capaz de generar un ion cargado que luego va a ser acelerado a través de esta máquina. Acá sale acelerado, se lo transporta al blanco de producción. Acá hay un dispositivo de conformación del flujo neutrónico para que tengamos un haz de una energía bastante baja, pero no térmico, porque no queremos un haz térmico a la entrada del paciente, porque entonces se absorbería ahí. Tenemos que producir lo que se llama un haz epitérmico de unos 10 kiloelectronvolt, que se va a termalizar cuando llega al tumor.
Bueno, y ahora vamos directamente a mostrarles algo sobre el desarrollo de un cuadrupolo electrostático para BNCT y otros tipos de aceleradores. Este es el acelerador que estamos fabricando, y el desafío acá son las grandes corrientes que tiene que manejar este acelerador, del orden de 1000 a 10.000 veces más intensas que las corrientes, por ejemplo, del acelerador que tenemos en Constituyentes. Y eso requiere un tipo de acelerador muy particular, y les voy a ir mostrando algunas imágenes. Bueno, para hacer esto desarrollamos o pudimos construir un grupo de gente bastante numerosa que se ocupa de diferentes áreas, por ejemplo, diseño mecánico y construcción, electrónica, electromecánica, fuentes de alta tensión, transformadores, sobre los cuales voy a decir algo todavía. Acá está el ingeniero Gun presente, que se ocupa de todo lo que es electromecánica, luego lo que es electrostática, los tubos de aceleración, la óptica iónica, sistemas de refrigeración, sistemas de alto vacío, fuentes de iones. En fin, cada una de estas cosas daría para hablar mucho, pero vamos a pasarlo esto así por encima. El blanco de producción de neutrones, tanto desde el punto de vista neutrónico, de la producción neutrónica, como de las cuestiones termomecánicas y de ciencia de materiales, porque estos haces son haces muy intensos que portan decenas de kilowatts, que se depositan en un blanco, y eso hay que refrigerarlo de una manera muy eficiente, de lo contrario el blanco se destruye. Entonces, los sistemas de refrigeración son bastante sofisticados, el desarrollo de sistemas de control, toda la parte de protección radiológica, lo que se llama la planificación de tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, y acá quiero resaltar un punto que es la cooperación industria, organismos públicos de I+D, y por eso estoy acá, porque logramos desarrollar un transformador especial para este acelerador en cooperación con CAT, y en particular con el ingeniero Ranguñe, que está acá también sentado en la sala, con el que desarrollamos una fructífera colaboración que nos permitió desarrollar este transformador muy compacto de aislación de alta tensión. Bueno, acá les muestro el tipo de máquinas que estamos desarrollando. Es una pequeña máquina de 200 kilovoltios. Esta es la máquina que tenemos casi lista en el Centro Atómico Constituyentes, que es la mitad de la máquina definitiva, que es una máquina de 1,5 megavoltios. Acá les muestro la máquina esa chiquita completamente desarrollada y operativa. Acá hay algunas imágenes de cuando se monta, cómo se montó la máquina. Estos son los tubos de aceleración, acá están montados. La máquina completamente armada y con todos sus sistemas funcionando en alto vacío, ¿no? El tubo ese es un tubo que trabaja en alto vacío, porque si no los protones se frenarían en aire. Acá se ve una imagen del blanco de producción de neutrones, el sistema de control, sobre los tubos de aceleración algunas imágenes. Son tubos, todo esto lo hemos fabricado nosotros en el Centro Atómico Constituyentes. Acá se ve cómo se montan unos dispositivos muy especiales que son cuadrupolos electrostáticos que van dentro de los tubos, que hay que centrar con mucha precisión, porque este haz es muy intenso y necesita de campos eléctricos muy precisos para no chocar con las paredes, porque en ese caso la destruye. Esto es el canal a lo largo del eje con los cuadrupolos montados. Óptica iónica, bajo ese título designamos el transporte a través de este acelerador, de estos haces muy intensos, que para poder simular su propagación hay que tomar en cuenta la propia carga espacial de los haces, que genera un campo propio que es muy intenso, y por eso estos cuadrupolos son necesarios para acelerar estos haces. Acá ustedes ven el guiado a lo largo del eje óptico de la máquina. Estos son los cuadrupolos, que son cuadrupolos de polaridad alternada, y ven el haz cómo se confina en el eje, bien alejado de los cuadrupolos para no destruirlos. Hemos desarrollado fuentes de iones, que son los dispositivos para
justamente generar estos iones y acelerarlos. Y acá lo que ustedes ven es un primer haz en un banco de pruebas. Esto es el haz acelerado, muy intenso, mirado a través de esta ventana. Y esto lo que ustedes ven es la fluorescencia inducida en el gas residual. El haz es tan intenso que aún en un tubo de alto vacío excita los pocos átomos del gas residual que quedan y estos fotones nos permiten ver de una manera no invasiva, no destructiva, el haz y hacer un diagnóstico de su forma a través de la máquina. Bueno, acá se ve cómo se hace eso, esto es el perfil. Tenemos cámaras instaladas a 90 grados que nos permiten sacar una tomografía del haz. Acá se ve la máquina pequeña y acá ustedes ven el haz acelerado saliendo de la máquina y entrando en lo que sería la zona donde está el blanco de producción de neutrones y la copa de Faraday donde uno mide la corriente eléctrica que porta este haz. Imágenes de las fuentes de alta tensión que fueron desarrolladas en el Centro Atómico Constituyente, son unidades de 120 kilovoltios con 3 fuentes en una, es una fuente bastante sofisticada de tipo switching. Y acá les muestro algunas imágenes de la máquina de 720 que está ya armada, acá la ven completamente armada, y acá ustedes ven el transformador de aislación que básicamente sirve para bombear potencia entre etapas que están a varios cientos de kilovoltios entre sí, y por eso necesitamos estos transformadores de aislación. Acá algunas otras imágenes de la columna completa, el blanco de alta potencia en esta máquina más grande, otras imágenes, y acá ven de nuevo las imágenes a través de la fluorescencia inducida del gas residual en los dos planos. Si el eje de propagación es Z, tenemos el plano XZ y el plano YZ, y con esas dos imágenes podemos reconstruir una imagen tridimensional del haz. Acá otra vez un haz propagándose en la columna del acelerador. Y fíjense ustedes, este haz, que acá es un pincelito muy delgado, si uno no le da la dimensión apropiada y no drena con suficiente eficiencia el calor, lo que hace es perforar el haz, perforar el blanco, y eso es catastrófico. Así que este sistema tiene que ser muy eficiente para drenar el calor que se produce. Bueno, acá les muestro un impacto del haz sobre un blanco que está bien diseñado y que es capaz de drenar el calor y mantener esto a una temperatura bastante baja, en menos de 200 grados. Acá esto es el layout de un nuevo laboratorio y centro de BNCT que estamos construyendo en el centro atómico. Acá una vista de lo que, de la maqueta, y acá un estado de hace ya unos meses de la construcción que va a albergar el acelerador definitivo, y si tenemos éxito será un centro de tratamiento en el futuro para BNCT. Bueno, conclusiones. La era de las fuentes de neutrones intrahospitalarias comenzó, hay un esfuerzo global. Hay una variedad de diferentes aceleradores y reacciones nucleares que están siendo evaluadas, de manera que se pueden comparar méritos relativos y costos. Nosotros en particular nos concentramos sobre estas dos reacciones y demostramos que estas reacciones sirven para llevar adelante esta terapia. Y finalmente, unos últimos comentarios. La tecnología de aceleradores es la otra pata de la tecnología nuclear. Nuestro país podría ser el impulsor regional, sus aplicaciones son muy relevantes, medicina, industria, energía, etc. El know-how es alcanzable, lo poseemos en parte, para máquinas electrostáticas lo poseemos. Debemos promover la interacción y cooperación industria-organismos públicos de I+D, y la decisión es política, como siempre. Bueno, muchas gracias por su atención. Preguntas, comentarios. Doctor, una pregunta. ¿El desarrollo está haciendo Argentina, en otros países del mundo? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? No, no es lo mismo, no.
Hay diferentes máquinas que se están desarrollando. Esta es una máquina nuestra, es un diseño, yo diría es un diseño único. Sí, sí, sí. En el mundo hay varias máquinas electrostáticas que se están tratando de desarrollar, que funcionan con un... Bueno, una de ellas funciona con un principio, en lugar de tener transformadores, tiene generadores que son movidos por ejes aislantes. Ese sistema lo publicamos nosotros antes de que lo utilizaran hoy en día, en el año 2007. Y hay otras máquinas electrodinámicas que se están desarrollando, pero nuestra percepción es que una máquina electrostática es la solución más simple y más barata para esto, ¿no? Sí. ¿De qué inversión? Y estamos hablando de 2 a 3 millones de dólares, más o menos. Estamos hablando de la inversión total, sin contar el edificio, que es otra cosa. El acelerador propiamente dicho es el costo de desarrollo que hemos tenido a lo largo de unos cuantos años, ¿no? Aproximadamente es eso. Es el costo de un acelerador de radiofrecuencia, lo que se llama un LINAC convencional. Hoy en día, si uno sale a comprar esto en el mercado, son también del orden de 2 millones, 3 millones de dólares, dependiendo del tipo de máquina, ¿no? Exactamente, de ese orden, sí. Y de hecho estamos en tratativas avanzadas de exportar esta tecnología a Corea. Todavía no está firmado el contrato, pero estamos en tratativas avanzadas para avanzar en esto, cosa que sería muy bueno, creo, para nuestro país. Sí. Sí, una pregunta. Lo que mencionó usted del ROFO, ¿hay un equipo comprado del exterior? Sí, a ver, está el ROFO, enfrente, cruzando Nazca, está el Centro de Medicina Nuclear, donde se hace básicamente radiodiagnóstico, y pegado en ese predio, todavía no dio comienzo, pero ahí se va a construir el centro de protonterapia. Y esa máquina es un ciclotrón de alta energía que es comprada. Nosotros, si quisiéramos desarrollar ciclotrones de alta energía, es otra cosa. Nosotros nos concentramos en esta otra solución para los tipos de tumores que describí, donde sí pudimos innovar y pudimos y estamos compitiendo, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estima que va a estar terminado? Bueno, un problema que hemos tenido es el edificio. Aunque parezca mentira, la obra civil se ha demorado mucho más de lo que debiera. En particular hemos tenido muy mala suerte con el contratista. Estamos pensando que el año que viene, además ha habido problemas presupuestarios estos últimos años, de manera que el flujo de fondos se disminuyó bastante, pero pensamos que el año que viene va a estar listo el edificio. En ese momento vamos a mudar el acelerador que tenemos y terminar de construirlo en altura, porque esta máquina es la más grande que podemos construir en el lugar que tenemos en el centro atómico. De manera que si, digamos optimistamente, a fin del año que viene tendríamos la máquina montada y empezando a probarla, la máquina definitiva. Y bueno, y después llevará por lo menos 1 año a 2 años para empezar a hacer ensayos clínicos y poder empezar a explotar esta máquina. Esa sería una escala de tiempo, digamos, optimista, si las condiciones de contorno ayudan, ¿no? ¿Esa era la máquina más grande que compraba? La máquina más grande, sí. La más chica se puede terminar. Sí, la más chica está muy avanzada, digamos. Esta máquina está completamente armada. Ya hemos transmitido un haz intenso a través de esta máquina, que es el que ustedes vieron. Todavía nos faltan algunas fuentes de alta tensión acá en las etapas superiores, ¿no? Esto es tierra,
Estos son 240.000 voltios, 480 y 720. Es este domo, tiene las dimensiones como para que los campos eléctricos se puedan soportar entre el domo y la pared, digamos. Pero la máquina definitiva es más alta, es el doble de este porte, ¿no? Pero ¿tiene aplicaciones distintas dependiendo del tamaño? Sí, tienen aplicaciones distintas. La máquina chiquita que ya armamos hace un tiempo sirve, por ejemplo, para producir radioisótopos. Lo que pasa es que, digamos, hasta ahora también en la mente de la gente se usan los reactores, pero los reactores son muchísimo más costosos. Los aceleradores son máquinas mucho más compactas, simples, baratas, y progresivamente van a ir tomando papel más preponderante en muchas aplicaciones. ¿Alguna más? ¿No? Gracias, doctor. De nada.